Muy buenas amigos, les saluda Fernando Vargas desde Belén Digital, hoy con el padre Oldemar Rodríguez Campos de la parroquia de San Antonio de Belén. Buenas padre, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches Fernando, una alegría estar de nuevo aquí en este programa, y este programa Juventud y Familia. Un saludo a todos los que nos están observando ya. Bueno, hoy tenemos set digital y usted andaba en Nicaragua, o sea, tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Vamos, si quiere, padre, primero a la intro y ya regresamos con el inicio del programa Juventud y Familia. Muy bien. Bueno, padre, regresamos. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? ¿Y cómo, Bueno, cómo me le fue en Nicaragua? Bueno, muy bien. Nicaragua está preciosísimo, un tiempo muy bonito. Indicarle a todos los amigos, la bienvenida a todos los amigos que lunes a lunes nos acompañan. Decirles que hoy efectivamente estamos estrenando este set digital, ¿verdad? Un recurso más, un elemento más para servirle, para hacer de este medio algo muchísimo más bonito. Entonces, al fondo lo que ustedes pueden ver no es que yo esté transmitiendo desde la plaza de San Pedro, ¿verdad? Sino que ya contamos con este set digital que podemos ir variando. Entonces, al fondo pueden ver, ¿verdad?, los diferentes logos, el logo de Belén, el logo del programa, y también la plaza de San Pedro, que se nos va a servir de fondo para llegar ahí a cada uno de ustedes. Y más bien invitarlos para que nos escriban y nos digan cómo ven la implementación, ¿verdad? Que hagan desde ya sus mensajes, ¿verdad? Y pueden escribir, si no también pueden hacerlo al Facebook, ¿verdad, Fernando? ¿Cuál es la dirección del Belén Facebook? Digital, el facebook.com/Belén Digital, o también desde la página web belendigital.net. Bueno, ahí pueden escribirnos ya para ver cómo se mira ahí cómo se mira el fondo, para escuchar los comentarios de todos ustedes, ¿verdad? Cómo se mira el fondo y qué podríamos mejorar, o cómo lo ven, ¿verdad? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están viendo? Sí, Ya claro. Importante, ¿verdad? Muy bien. Bueno, un saludo ya a todos y a todas. Gracias a Dios, la excursión que hicimos a Nicaragua nos fue de lo más bien. Gracias a Dios, todo salió de lo más bien, todos disfrutamos un montón, todos estuvimos allá compartiendo en la ciudad de San Juan del Sur y también compartiendo en la ciudad de Granada, y muy contentos, también muy contentos por el retiro espiritual que tuvo el presbiterio de la Alajuela la semana pasada, de lunes a jueves, que estuvimos en retiro espiritual. Previo a la Semana Santa. Era aparte. Sí, en ese tiempo cuaresma que Monseñor decidió hacerlo, y otros años es al inicio del mes del año, en enero. Este año ha querido hacerlo en cuaresma, entonces creo que nos sirvió. Estuvo muy bonito el retiro, se compartió, y pues terminamos con la Eucaristía en San Ramón, que era la misa de funeral de la madre del Padre Blas, que falleció. Bien, hoy tenemos un tema muy especial. Insistimos mucho a toda la gente de la comunidad, ¿verdad? Cómo aprender a orar con la Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar de dos palabritas que tal vez ustedes ya han escuchado mucho, dos palabras que tal vez ustedes han escuchado o han escuchado mucho, o de repente no lo han escuchado, que es la famosa frase, la lectio divina, lectura orante, o lectura de Dios, o lectura de la palabra. Lectio divina, se escribe lectio. Vamos a ver entonces, vamos a dar los pasos. Creo que es muy importante, porque a nivel de familia, el programa lo miran muchas familias, y sí es muy importante que la familia que lo ve. Entonces quiero invitarlos ya para que vayan a traer la Biblia. Esa es la primera invitación. Vaya ahí, que están en casa, vaya y traigan la Biblia, porque vamos a ocupar para el programa, va a ser muy interactivo.
entonces ocupamos que usted traiga la Biblia, ¿verdad? La Biblia que tiene ahí, yo tengo aquí que vamos a trabajar con la Biblia de Jerusalén, es la que yo tengo, pero no importa, usted puede traer su Biblia. Entonces lo que ocupa es que ahora que está ahí en la casa vaya al cuarto, vaya a la sala, vaya donde tiene la Biblia y la tenga a mano, porque vamos a ir explicando algunos elementos y vamos a trabajar algunos elementos directamente con la Biblia, ¿ok? Vamos a ver cómo se ora con la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para entrar en oración apoyados en el texto sagrado? Eso es lo central, y esto lo puedo hacer de manera individual, pero también lo puedo hacer de manera familiar, y quiero motivar a las familias, especialmente las que tienen niños pequeños, para que desde ya, por lo menos pienso que una vez al mes, una noche al mes, puedan hacer este ejercicio espiritual de la famosa Lección Divina, que yo recomiendo a las familias los primeros lunes de cada mes, los primeros martes o los primeros miércoles, algún día a la vez que escojan, ¿verdad? O sea, todos los cuartos miércoles de cada mes la familia tal va a hacer Lección Divina, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicarlo, cuáles son los pasos y los procedimientos, pero más o menos es un ejercicio espiritual que puede ayudar, ¿verdad? Y pueden enseñar a los hijos desde pequeños, eso es lo que es importante, es que pueden enseñar a sus hijos desde pequeños a tener esta actitud de frente a la Sagrada Escritura, que los niños no crezcan viendo la Biblia como algo que no tiene acceso, como algo que no se puede leer, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de niño, ¿verdad?, crecer con un contacto más cercano a la Biblia, ¿verdad? Por muchas razones, pero entonces la idea es que ahora los niños tengan un acercamiento más fuerte, más profundo, no solo con la Sagrada Escritura, sino con su familia y con la Sagrada Escritura. Son como dos elementos importantes, son como tres realmente. Primero es el acercamiento a la Sagrada Escritura, segundo es con su familia, y tercero es la actitud de oración con la familia. Vamos a aprender a cómo orar con la familia, con la Sagrada Escritura y en familia. Repito, usted puede hacerlo en familia o puede hacerlo de manera individual, ¿ok? Pero es una forma, es viejísima esta forma de los monjes antiguos, eso es sumamente viejo, no voy a enseñar nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Es uno de los métodos más recomendados en la oración, ¿verdad? Y obviamente pues toda la iglesia lo utiliza muchísimo, y además es de mucho enriquecimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que tienen la Biblia ahí, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿cómo yo debo primero orar con la Sagrada Escritura? Lo primero que tengo que hacer es, ya sea solo o sea en familia, tenemos que buscar un lugar indicado para hacer la oración. Un lugar indicado, o sea, no lo vamos a hacer en el corredor de la casa, ¿verdad? No lo vamos a hacer en un lugar. ¿Por qué en el corredor de la casa? No, porque pasa mucha gente, porque va a distraer. De repente en la sala también hay mucho ruido, ¿verdad? Vamos a hacerlo en un lugar, puede ser la sala, puede ser el comedor, puede ser un cuarto, efectivamente que se preste para que todos puedan donde se puedan sentar bien, sentirse bien, ¿verdad? Un lugar donde puedan estar tranquilos, quietos. Entonces lo primero es eso, buscar un lugar de mucha tranquilidad. Inclusive si es un lugar cerrado, pueden de fondo tener algún tipo de música instrumental, muy bajita la música, ¿verdad?, que ayude más a un clima de meditación, que ayude más a ese clima. Entonces eso, primero buscar un lugar, que este lugar sea un lugar de silencio, un lugar donde haya poca distracción, ¿verdad? Insisto, la idea es mucho invitar a las familias que tienen niños pequeños. A los niños hay que acostumbrarlos, a los niños se les enseña, se les forma desde pequeño esto, ¿verdad? Y que pudiéramos empezar una vez al mes con la lectura, la Lección Divina, sería fundamental y extraordinario. Es una forma de orar con el texto sagrado. Muy bien, entonces, otro elemento, un elemento más. El primer elemento, buscar un lugar adecuado. Segundo elemento, que ese lugar tenga todas las condiciones idóneas
que no haya mucho ruido, que sea un lugar cerrado, que sea un lugar de acogimiento. Puede tener un poco de música instrumental por debajo si eso le ayuda. Tercer elemento, especialmente para los que pueden leer, los niños que ya pueden leer, sí es muy importante que todos tengan Biblia. Muy importante. Todos deben tener Biblia. Si es la misma Biblia, digamos, si yo soy con un grupo de personas, mi Biblia es Jerusalén, pues lo ideal sería que las demás Biblias sean Jerusalén, para que tengan la misma traducción, pero no es necesario que sea la misma traducción, o sea, no es, sería muy recomendable para que todos puedan leer una misma interpretación, pero si hay otros, de repente también se puede hacer más rico en poder, lo que pasa es que si hay niños, entonces van a preguntar por qué se hace, por qué se lee de una manera, por qué de otra. Entonces hay que valorarlo mucho, ¿verdad? Pero sí lo importante es que ya desde niño, el niño, valga la redundancia, desde niño, los niños ya tengan la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que ya tengan su Biblia, ¿verdad? Que muchas veces ya cuando se hacen la primera comunión es uno de los regalos que se les da a los niños. Entonces yo creo que eso es muy importante. Entonces, bien, lugar adecuado, ambiente adecuado, todos con Biblia, con la Biblia en la mano. Muy bien, entonces va a haber uno de la familia, papá, mamá o alguno de los hijos, o si está de forma individual, la persona que va a ser como el moderador de esa oración grupal. Uno va a moderar, uno como que va a llevar la batuta, uno va a ir haciendo las preguntas. Olvidaba que a la par, también para acordarles, es bueno que traigan y apunten ahí, les voy a dar las preguntas claves, ¿verdad? Que son 4 preguntas, pero es importantísimo que ustedes las anoten. Ahorita que se las voy a ir diciendo, porque son las preguntas claves de la lección divina. También es importante que no solo que los niños o todos los que van a utilizar en la lección divina la Biblia puedan escribir dentro de la Biblia aquellas cosas. La Biblia es para rayarla, la Biblia es para subrayar, para rayar, para extraer, para exponer las notas de lo que más le llamó la atención. Eso también hay que enseñar a los niños, ¿verdad? A subrayar, que subraye aquella cosa que más le llamó la atención, para uno mismo subrayar y para uno mismo hacer los comentarios, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que a la par de la Biblia tengan algunos lápiz, algunos instrumentos que puedan utilizarlo, algunas notitas, algunas hojitas, donde puedan hacer algún tipo de comentario. Eso también es muy importante para los niños y para los adultos. Una vez que entonces que esté todas esas condiciones listas, lo primero que se va a hacer entonces por parte de quien dirige la oración, ¿verdad? Esta lección divina, puede hacer una invocación al Espíritu Santo. Entonces se invoca al Espíritu Santo. Esto es una oración espontánea. Hay muchas oraciones al Espíritu Santo, pero puede ser también de una forma natural, una forma sencilla, una invocación al Espíritu Santo, una invocación para que el Espíritu Santo venga, para que el Espíritu Santo les ilumine, para que el Espíritu Santo les llene de esa sabiduría, para que el Espíritu Santo apacigüe ese momento, ¿verdad? Llene de paz y de sabiduría ese lugar. Entonces eso es muy importante que ustedes lo puedan ir a hacer. Entonces esta introducción. Previo a esto, todavía no he entrado con los pasos, con las preguntas claves de cada una de la lección divina, sino estoy como explicando el ambiente. Creo que es muy importante. Obviamente este lugar, olvidaba decir que debe ser un lugar cómodo, pero no tan cómodo. O sea, no vamos a hacer lección divina todos en la cama, acostados, porque no vamos a quedar dormidos, ¿verdad? No vamos a hacer lección divina en lugares cómodos, pero efectivamente que esa comodidad no sea tan relajante, porque si no se van a quedar dormidos, ¿verdad? Como sucede algunas veces cuando se reza el rosario, que la gente se queda dormida, obviamente porque buscan lugares muy cómodos. Entonces la idea es que sea un lugar cómodo, pero tampoco tanto que pueda quedarse dormido, ¿verdad? La hora no importa, puede ser en el día, puede ser a mediodía, puede ser en la noche. Yo pensaba en la noche porque es el momento como que todos están en familia, ¿verdad? Entonces que puedan, y pensaba eso, que tal vez una vez al mes sería importante que lo pudieran empezar. Otro aspecto muy importante es
previo a la lección divina, previo a esta oración con la Sagrada Escritura, es que puedan escoger un texto sagrado que les sea de su agrado, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿qué textos especialmente, y aquí le hago la recomendación que escojan textos del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento. Pueden escoger del Antiguo Testamento, pero de repente va a ser un poco más difícil en la dinámica. Pero la recomendación es que en el Nuevo Testamento hay cantidades de textos, ¿verdad?, que pueden escoger. ¿Cuáles textos van a escoger? Pueden escoger desde un versículo, si quisieran, hasta todo un texto. Hoy yo escogí para el ejemplo de hoy, por ejemplo, los discípulos de Maús, que de repente es un poco largo y ahorita vamos a leerlo cuando vaya explicando, pero ustedes pueden escoger, y la Biblia ustedes pueden ver que viene por titulitos, ¿verdad? No solo está dividida por capítulos, sino que encima viene el ciego de Jericó, la mujer samaritana, los 10 leprosos, los titulitos. Entonces pueden agarrar un parrafito, que sé yo, un parrafito de 5, 10, 15 versículos, ¿verdad? Y lo miran, ¿verdad? Que el párrafo, es una perícopa, así se llama en Sagrada Escritura, pero vamos a usar términos aquí, no vamos a usar los términos, sino sencillos. Simplemente son esos trocitos, ¿verdad? Esos textos que nos pueden ayudar. ¿Cuáles voy a utilizar? Los que más me han llamado la atención. Hay gente que le gusta mucho de ciertos pasajes. Hay gente que le dice, me gusta mucho este pasaje, me gusta mucho este pasaje. ¿Usted, Fernando, cuál es el pasaje de la Biblia que le gusta más? ¿Alguno de los pasajes de la Biblia que le guste más a usted? Bueno, la oración del monte. La oración, ¿verdad?, de Jesús. Muy bien, ¿verdad? Cada uno tiene su pasaje, entonces por ahí empezar, para que eso nos motive, ¿verdad? Porque si empezamos con pasajes que de repente no, como puede que empecemos con pasajes desconocidos y nos sorprenda y nos ayude. O tal vez muy complicado. O muy complicado, ¿verdad? Entonces empezar con pasajes. Es decir, comenzamos con el Apocalipsis y sí, exactamente, ¿verdad? Si empezamos con Apocalipsis, si no manejan bien el libro sagrado del Apocalipsis, posiblemente podría provocar muchos elementos. Si manejan bien el libro, va a ser una especialidad. Hacer el lección divina con Apocalipsis es una riqueza por lo lindo que es del libro, pero hay que empezar suavecito. Entonces, temas con un mensaje tal vez sumamente sencillo. Muy bien, una vez entonces que tenga ya con anterioridad quien va a guiar la lección divina, entonces va a proponer a los demás que van a proclamar o van a orar con el texto, o en ese caso, por ejemplo, el de los discípulos de Maús. Podría sorprenderos que alguien del grupo o que alguien diga, ya ese texto me lo sé, porque nosotros hemos escuchado tanto la Biblia, la hemos escuchado, por lo menos pasivamente y activamente también, creo que más pasivamente, pero de repente como hemos escuchado tanto, muchas cosas ya las sabemos. Y, uy, ese texto ya me lo sé. Esa parte, ¿quién no se sabe? Los 10 mandamientos, bueno, eso es del Antiguo Testamento, pero ¿quién no se sabe? La resurrección de Lázaro, por ejemplo. Todo eso, ¿verdad? Esos textos. Hay muchos que podemos decir, ya eso me lo sé, pero recuerden que la palabra de Dios, hoy yo puedo leer un texto, dentro de unos minutos puedo volver a leer y Dios me va a decir otra cosa. Y al rato lo vuelvo a leer y Dios me va a decir otra cosa. Siempre la palabra es nueva y actualizante. A pesar de que es la misma, porque Dios es el mismo, pero la palabra siempre es nueva y siempre es actualizante. Esto es muy interesante. Entonces, muy bien. Entonces ya evitar eso, yo esto me lo sé, esto que no, ese que qué feo, yo quiero otro, ¿verdad? Entonces, muy importante. Entonces ya están todos listos en todas las condiciones que ya he indicado, todos con la Biblia en la mano. Empieza entonces, empieza quien va a dirigir la lección divina. Entonces le dice a los demás que busquen el texto sagrado. Eso es muy importante. Si es papá o es mamá la que está dirigiendo la lección divina, le dice a los hijos, bueno, hay que enseñarle a los niños a buscar en la Biblia. Entonces vamos a buscar, la Biblia tiene tanto 73 libros, vamos a los del Nuevo Testamento, entonces van a buscar, y quiero invitarlos para que ustedes empiecen a hacerlo desde ya conmigo. Váyanse al libro del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 24,
Lucas 24, del 13 al 35. Esto es para que me sigan a mí en el ejercicio y podamos entendernos un poco mejor. ¿Okay? Hoy voy a ser yo como el que voy a dirigir la lección divina ya hasta en su casa. Los discípulos de Emaús, que están en Lucas 24, 13, 35. Se le puede explicar a los niños que la Biblia está dividida por libros, que son 73 libros, y que está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que cada evangelio está dividido por capítulos, y cada capítulo está dividido por versículos. Que eso se le puede explicar en un momento previo a la oración. Y entonces aquí se le indica a todos los con Biblia en mano, se les dice, vamos a buscar Lucas 24, 13, 35. Ese es el texto con que vamos a trabajar. Muy bien. Una vez que ya todos, ustedes padres de familia, se aseguren que los niños todos tengan su Biblia en la mano, que ya estén ubicados, todos están listos, sí están listos. Entonces, quien dirige la oración, quien está presidiendo, digamos, este ejercicio espiritual, entonces se va a aventurar a hacer la lectura en voz fuerte. Podría ser, esto es una sugerencia, ¿verdad? Entonces yo voy a hacerla en este caso, de los discípulos de Emaús. En aquel mismo día, ahí está para los que están ahorita poniendo el programa, capítulo 24, del 13 al 35. En aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no lo conocieran. Él les dijo: ¿de qué discuten entre ustedes mientras van de camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días ha pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y de palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba él del camino, nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado por el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Muy bien, es muy importante que quien presida haga la lectura de una voz fuerte y para que todos. Eso es como el primer acercamiento al texto. Hay otras formas más dinámicas. Ustedes han visto cómo en la Eucaristía, cuando se lee la pasión y muerte de Jesús, ¿verdad? El Domingo de Ramos, por ejemplo, el Viernes Santo, se divide. Hay como 3 personas. Está el narrador, el protagonista y está Jesús. Cuando podemos leer un evangelio podemos hacerlo. De hecho, en este evangelio yo lo he sacado en esta hoja aparte y pueden implementar eso, como 3 tipos de personajes.
Un personaje puede ser Jesús, ¿verdad? Otro personaje puede ser un narrador y otro el protagonista. Entonces pueden hacer, si se prepara con tiempo, se puede ir dividiendo ahí para que al final puedan leerlos todos de una manera como más dinámica, como más bonita, de que yo leo una parte y el otro responde, ¿verdad? El otro hace de Jesús, el otro hace de tal personaje, el otro hace de todo el otro personaje, como que cada personaje, cada uno de la Biblia pueden leerlo para que de repente puedan leerlo. El primer entonces, elemento es leer el texto. Una vez, esto es opcional, una vez que ya puedan leer el texto en voz fuerte, se les va a pedir a todos que lo lean individualmente en silencio. En silencio lo van a leer de forma individual. En silencio, cada uno, va a haber un silencio, si hay música de fondo, en silencio vuelven a leer el texto. Es muy importante que nos apropiemos del texto porque es lo que nos va a orientar. Es muy importante que cada uno se adueñe de cada una de las cosas pequeñas de ese texto, ¿ok? De detalle. Entonces les dice en silencio, por favor, cada uno en silencio, vamos a leer el texto. Y se le da el tiempo. Obviamente los niños, de acuerdo a su edad, pueden leer más lento, los adultos mayores pueden leer más lento, entonces todos que más o menos lleven un mismo ritmo, que tengan que esperar a los demás. Vamos a ir a unos cortos comerciales y después de esto vamos a venir a explicarle ya concretamente cuáles son las preguntas y lo que nos va a introducir ya en este momento de oración. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya volvemos. Quédese ahí, no se vaya, porque tenemos más de esta lección divina. Incluso una noticia muy interesante para Belén, ahora el padre va a comentarla. Ya regresamos de los patrocinadores. Recordamos que aquí en Veribac encontrarán los mejores bolsos, accesorios y mucho más para esta temporada y para los hombres que también quieren consentir a su mujer. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora en enero vamos a tener un curso de verano, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Los invito para que vengan a pedir información aquí. Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida y al gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623. Muy bien, retomamos entonces hoy que estamos hablando de la lectura orante de la Biblia, cómo orar con la Biblia, cómo orar en familia
teniendo el texto sagrado como elemento central. Eso es muy importante. Y también tener en cuenta los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Bueno, hoy yo estoy hablando tal vez de un texto que es eminentemente y fundamentalmente pascual, como es la resurrección el texto de los discípulos de Maús, que es un tiempo de la resurrección. Pero también en ese tiempo sería Cuaresma buscar textos de Cuaresma, tal vez los mismos textos del domingo, ¿verdad? De la misa del domingo, que papá o mamá diga, bueno, vemos uno de ese mes, se escoge uno de los evangelios del domingo, puede ayudar cualquiera, pero más o menos que puedan ir orientados para que tal vez no están tocando un tema de Pascua ahora en tiempo de Cuaresma, sino como tal vez si ese detalle lo estaba analizando ahorita yo, que me trae un texto de Pascua y estamos en Cuaresma, pero no importa, digamos. El asunto es que ustedes vayan también con el tiempo litúrgico, que creo que es muy importante. En el tiempo de Navidad, pues hacen una lección divina con un texto de Navidad también, ¿verdad? El tiempo ordinario, pues hay más apertura, puede ser cualquier texto. En el tiempo de Adviento también, Navidad, Adviento, tiempo ordinario, Cuaresma y Pascua, los tiempos. Muy bien. Ok, entonces vienen y quiero que apunten en la primera pregunta. Una vez que ya se hizo la lectura, todos hacen la lectura, se hace la primera pregunta. Y la primera pregunta, para que la anoten ahí, la primera pregunta es: ¿qué dice el texto? Esto es muy importante. ¿Qué dice el texto? Es solamente esta pregunta nada más. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la perícopa? ¿Qué dice el texto que acabo de leer? ¿Qué dice el texto? ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el texto? Entonces todos van a empezar a participar, a responder esa pregunta, ¿qué dice el texto? Entonces se trata aquí, en esa primera pregunta, de reconstruir el texto, reconstruirlo, parafrasearlo, ¿verdad? Como decir, se trata de Jesús, se trata de dos hombres. Uno se llamaba Cleofás, que iban caminando. ¿Para dónde iban caminando? Iban caminando para Emaús. ¿De dónde venían? Venían de Jerusalén. Y entonces entre todos empezar, aquí es muy importante, entre todos a conformar, a indicar, a reconstruir el texto. Ese es el primer momento. No es empezar a decir, a mí yo pienso que es muy bonito, a mí me dice que yo creo que es muy importante, que es importante. No se trata de eso, sino la primera pregunta es, efectivamente, ¿qué es lo que dice el texto? O sea, ¿qué es lo que dice? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Como si a nosotros nos dijeran que narráramos una historia, ¿verdad? ¿De qué se trata? De como cuando nosotros dijeron, cuéntenos del paseo que usted fue. Ah, bueno, llegamos a tal hora, llegamos a las 3, estuvimos en el hotel, estuvimos acá, hicimos esto, nos fuimos para allá, después almorzamos esto, en la tarde fuimos a tal lugar. Es reconstruir, eso es lo que queremos. Y aquí es muy importante porque podamos adueñarnos de los detalles del texto. Por eso hicimos 2 lecturas, y si es importante, usted que considera importante hacer 3 lecturas del texto, se hacen las 3 lecturas. Pero aquí es muy importante que nos adueñamos y que reconstruyamos los diferentes. Pensemos en la ropa, inclusive de los discípulos de Maús, en aquel camino, cómo puede haber sido el camino, de los árboles, de cómo Jesús se apareció transfigurado y resucitado, cómo todo eso es reconstruir aquella imagen, porque es reconstruir aquella ambiente, aquel momento, es reconstruir el texto. Yo creo que es algo sumamente importante para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es eso. Entre todos, entonces, quien dirige la lección divina va a empezar a preguntarle, bueno, ¿qué dice el texto? Entonces todos van construyendo. Que eran 3 discípulos, no eran 3, eran 2. Uno se llamaba Cleofás, el otro no dice, que iban para acá, cuál era la situación, ¿verdad? ¿Iban tristes o no iban felices o no iban tristes? ¿Cómo iban, verdad? ¿De qué tema iban hablando? ¿Qué es lo que iban conversando? ¿Qué es lo que estaba pasando? Si estaban tristes, ¿por qué es que estaban tristes, verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando, verdad? ¿Quién se les apareció? ¿En qué momento se les apareció Jesús a los discípulos de Maús? Estoy concretamente el tema, ¿verdad? ¿Qué optó por hacer Jesús? ¿Qué les enseñó Jesús?
qué les dijo Jesús a los discípulos de Maús, que cuando empezó los saludó, no los saludó, cuando caminó, qué les indicó. Todos los detalles aquí es muy importante extraerlos, todos los detalles es muy importante tenerlos en cuenta. Ya sea que usted de forma individual lo haga, si usted lo está haciendo de forma individual, entonces uno empieza en silencio, quizás a entenderlo. En silencio puede empezar uno como a retomar esos detalles y decir, esto es lo que dice el texto. Pero eso es la primera pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Eso es muy importante y tener claro, porque si no, eso es fundamental para la otra pregunta que viene, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Tengo que tener claridad, imaginarlo, los dos discípulos, imaginar a Jesús que le sale al paso, imaginarse a los discípulos tristes en algún momento, con la cara triste, después imaginarlos felices, ¿verdad? Imaginar a Jesús sentados con ellos en la fracción del pan, imaginarlo ellos hablando. Todos esos elementos son sumamente importantes en el elemento de esto. Es mirar todos los gestos y todos los elementos que tiene Jesús, efectivamente, o que tiene el texto sagrado, y que nosotros necesitamos extraerlos, recopilarlos para tenerlos claros. Esto va a ser fundamental, repito, para la segunda pregunta. Entonces, tener claro todos los elementos sociales, culturales, y aquí podemos usar la imaginación podemos usar la imaginación para tener en cuenta o para imaginar un montón de cosas, de todo el ambiente hasta los vestidos, inclusive el mismo atuendo que pueda llevar Jesús. Esto es muy importante. Esta es la primera pregunta. Vamos con la segunda. La primera es, ¿qué dice el texto? Sin hacer apreciaciones ni valoraciones de nada, sino reducirnos simplemente a qué dice el texto. ¿Okay? La segunda pregunta sería de la lección es, ¿qué nos dice a nosotros el texto? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros el texto? Aquí sí es muy importante. ¿Qué me dice a mí de forma individual, si estoy haciendo la lección individual, o qué me dice al grupo? ¿Qué nos dice a nosotros que estamos en esta lectura orante de la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice a nosotros, verdad? ¿Y qué me dice especialmente, para hacerlo más personalizado, podemos pensar en qué me dice a mí el texto sagrado? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Qué es lo que me llama la atención de este texto? ¿Qué impresión me causa? ¿Qué me hace pensar? ¿En qué me identifico yo con los discípulos de Maús? ¿Verdad? ¿Qué significa para mí cierta frase? ¿Qué me dice a mí? Si esto era un momento para los discípulos de Maús, ahora ¿qué significa para mí este versículo? ¿Qué significa para mí este versículo, esa palabra de Jesús, o este término que utilizaron los discípulos de Maús, esa palabra que utilizó Jesús, este elemento? ¿Qué significa para mí? Eso es muy importante. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice? Ahora ya no es, la primera pregunta es ¿de qué habla el texto? Sino el texto ahora me va a empezar a hablar a mí. Y esto es importante, quien dirija la lección, que pueda provocar efectivamente en los que están a su alrededor, en el que está con su familia o individualmente, es dejarse. Ahí dejamos que el texto, yo permito que el texto me hable a mí. Yo permito y yo me dejo que el texto, lo que Jesús dice a los discípulos, yo me adueño de cada una de esas palabras. Ahí podemos ya inclusive adueñarnos de frases pequeñas, de la mitad de un versículo, o simplemente de una palabra, ¿verdad? Si sea un sujeto, un verbo, lo que sea, nos podemos adueñar efectivamente con una fuerza impresionante en eso. Y nos dejamos hablar, nos dejamos escuchar esa palabra de Dios que nos va a hablar. Entonces esa es la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos dice a nosotros el texto? ¿Qué me dice? A mí me dice que esto, a mí me dice que también que yo me he sentido solo y Dios me ha acompañado, a mí me dice que si estoy triste, Dios me va también, así como acompañó a los discípulos de Maús, también me va a acompañar a mí. La palabra de Dios me dice que en un momento difícil de Jesús se va a acercar a caminar conmigo. A mí me dice que quédate con nosotros. A mí me dice que Jesús está siempre con nosotros. A mí me dice esto exactamente. Entonces todo ese contexto del término bíblico, de la perícopa que hemos leído,
o el texto sagrado, entonces eso es lo que me está diciendo. Entonces es como recoger toda esa información y decirme esta información me la está diciendo a mí, porque la palabra de Dios cada vez que yo la lea es simplemente una palabra para mí, ¿verdad? Es adueñarme de eso. Y pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué me hace decirle a Dios? Para que lo anoten ahí, pueden anotarlo. Tercera pregunta, ¿qué me hace decirle a Dios? ¿Qué me hace decirle a Dios? Puede anotarlo ahí. ¿Qué me hace decirle a Dios? Entonces, cuando Dios me habla, que es la primera acción que Dios hace con el ser humano desde toda la vida, Dios es siempre el que inicia el diálogo con el ser humano, y el ser humano responde a esa acción dialógica de Dios. Entonces yo respondo ahora. Entonces esa tercera pregunta es que me hace decirle a Dios, es cuando yo empiezo a darle gracias, a suplicarle, con el texto en la mano, con el mismo texto en la mano, puedo empezar, te doy gracias Dios por este caminar con los discípulos, que también ha sido mi caminar, te quiero dar gracias por esta situación, gracias por esta aparición, gracias Señor, porque en mi vida yo también he estado triste y tú me has acompañado, gracias Señor, o para hacer inclusive peticiones también, yo te pido Señor, que así como has acompañado a los discípulos de Maús, me acompañes a mí. Cada uno, si estás en un grupo, estás en familia, cada una de las personas pueden ir efectivamente haciendo este ejercicio, ¿verdad? La idea no es que quien presida lo diga todo, sino si hay varios, entonces que el niño en su casa, que el adolescente en su casa o el adulto mayor en su casa puede ir exponiendo, porque la riqueza aquí es la construcción, ¿verdad?, de cada uno. Ellos pueden decir qué les dijeron a ellos, qué les dice a ellos la segunda pregunta, qué les dice a ellos el texto, y en esa tercera pregunta y puedan hacer, es la pregunta es la pregunta de la oración, donde yo me dejo decirle a Dios. Antes Él me dijo, ahora yo le digo. Entonces Dios, yo te doy gracias por esto, es por este pasaje, yo te doy gracias por yo te alabo, yo te suplico, yo te pido por todas estas cosas que nos dan. Y caemos a la cuarta y última pregunta, ¿a qué me compromete el texto? Esto es muy importante, principalmente cuando hablamos compromisos familiares, creo que es una actitud muy importante que podamos desarrollar en familia. En la cuarta, si ustedes pueden ver, hay lecciones divinas que proponen solo 3 preguntas, otros proponen 4, otros proponen 5. El modelo ahí, de acuerdo a cada quien lo desarrolla, lo va. Yo me adapto a un modelo de 4 preguntas concretamente. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decirle a Dios el texto? Y la última pregunta es, ¿a qué me compromete el texto? ¿A qué me va a comprometer el texto? Vamos a ir a unos cortes comerciales para venir a explicar esta última pregunta y ya despedirnos del programa de hoy, ¿verdad, Fernando? Y para dar el anuncio, padre. Y para dar también el anuncio que tenemos. Vamos a ir a unos cortes y ya vamos a volver. Ya. Encontrarán los mejores bolsos, accesorios y mucho más para esta temporada y para los hombres que también quieren consentir a su mujer. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado, donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora en enero vamos a tener un curso de verano, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la mañana. Los invito para que vengan a pedir información aquí.
Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida y al gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623. Y para concluir entonces nuestra cuarta pregunta es: ¿a qué me compromete el texto? Es fundamental que en familia todos, siempre la palabra de Dios me ilumina, me invita, y al final eso va a generar un compromiso frente al amor. El amor me compromete. Si uno no ama, uno no se compromete. Eso es definitivo, en cualquier realidad del amor que sea. Cuando Dios me siento amado por Dios, la respuesta inmediatamente mía o del ser humano es un compromiso. Yo me comprometo con aquello que me amo. Si no amo, no me comprometo. Entonces el texto me va a llevar a comprometerme. Pues la idea es que cada uno en familia pueden hacer alguna actitud de compromiso. Bueno, a mí el texto me ha dicho esto, entonces yo quiero comprometerme a ser un papá más tolerante, a ser un papá más lleno de cariño. Esos compromisos tienen que ser como muy aterrizados, no tan utópicos, no tan allá, sino como yo me comprometo de verdad a ser una mamá que ya no grite en las mañanas, concretamente, ¿verdad? Tipo mamás neuróticas que levantando a los chiquillos levantan a los vecinos. Entonces, si no yo me comprometo a ser un papá que está más cerca de los hijos, yo me comprometo a esto, y los hijos, yo también me comprometo a ser más responsable, yo también me comprometo. Es una serie de compromisos que no tienen que ser muchos ni un montón, no, aunque sea por lo menos uno que podamos hacer, que podamos vivirlo, que podamos llevarlo adelante durante esa semana. Muy bien, la noticia es que decía Fernando, bueno, efectivamente, si Dios quiere y todo sale bien, de hoy en 8 estará Monseñor por acá, Monseñor Ángel San Casimiro, que es el obispo, ya todos ustedes lo conocen. Bueno, la gente que nos ve fuera del país no, Monseñor Ángel San Casimiro es un obispo español, obispo de la diócesis de Alajuela, que va a estar acompañándonos acá. También vamos a traer otro sacerdote invitado, que vamos a hablar un poquito del tema de la cuaresma, ¿verdad? Entonces es un programa especial para que no se lo pierdan, de hoy en 8, si Dios quiere, 12 de marzo, ¿verdad? Invitarlos ahorita para que no se apaguen la compu, nada van a ir a hacer a la televisión, nada bueno, nada, novelas, dijo Pachá que eran pecado, el padre Pachá, ¿verdad? Entonces no se vayan no queden acá, porque ahorita sigue un programa sumamente interesante del periódico El Florense TV, con el señor Alberto Salas, que es Salazar, que es el director. Entonces quédense acá, ¿verdad? No apaguen las computadoras, su computadora, sino que quédense acá, porque creo que es un programa bastante interesante y que ayuda a crear conciencia. Entonces quédense por acá. Yo de aquí me despido, agradeciéndoles, dándoles la bendición y esperándolos para que de hoy en 8 estén con nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy siempre. Los espero de hoy en 8 a partir de las 7 de la noche en su programa Juventud y Familia. Que pasen una feliz noche, que Dios los bendiga.